Bienvenidos a los contenidos de este primer video que giran en torno a la unidad 2, que es el preámbulo, los principios fundamentales constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Como bien su nombre lo dice, esta segunda unidad gira en torno a estos tres ejes temáticos, dentro del cual este primer video girará en torno al tema 1, es decir, el preámbulo. Y dentro del preámbulo, los temas que quiero desarrollar a continuación serán los siguientes. Primero, una aproximación introductoria al preámbulo. Después de eso, revisaremos un poco los contenidos generales del preámbulo para después abordar dentro de las disposiciones normativas de la Constitución cuáles son las que contienen este aparte normativo constitucional. Y por último, revisaremos el valor jurídico o valor normativo del preámbulo. Entonces, vamos con la primera parte. En ella pretendo hacer una introducción al preámbulo y lo voy a hacer desde dos vertientes. La primera de ellas gira en torno a revisar qué es eso del preámbulo. El preámbulo, desde un contenido meramente descriptivo, podemos decir que es un texto que se encuentra en la antesala de un documento principal. O podemos decir que es un párrafo que se encuentra antes del documento principal, valga la redundancia. Por lo tanto, cuando hablamos del preámbulo constitucional, hacemos alusión a ese parágrafo que se encuentra antes del paginario y el aspecto normativo que tiene la Constitución, en este caso la Constitución Política de Colombia. Y cuando hablo de normativo, hace un momento, hablo del articulado, que se divide en títulos, capítulos, artículos, numerales, literales, incisos. Ahora bien, desde un segundo enfoque introductorio del preámbulo tenemos que decir que en los estados occidentales usualmente se suele adecuar o se suele indicar en los preámbulos aquello que es importante para la sociedad. Entonces, si quieren saber qué es importante para una sociedad, revisen el preámbulo de esa constitución. Por eso, al hacer un ejercicio comparativo entre las constituciones, por ejemplo la constitución alemana, donde para ellos es importante la paz del mundo, en la constitución francesa, donde se pueden encontrar la adhesión a los derechos consagrados en la Carta de 1787 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o también en la constitución boliviana, en la cual se habla a modo poético del medio ambiente, de la Pachamama y de la naturaleza. Asimismo, aterrizando en la Constitución de Colombia, se encuentran allí los elementos que ella considera importantes, como la paz, como el trabajo, como la convivencia. Vamos entonces al segundo de los temas que nos traen a este video. Y es nada más y nada menos que los contenidos generales que se encuentran en el preámbulo. Y es que hay que anotar que desde el punto meramente textual, si se quiere, el preámbulo cuenta con 4 partes. 1. Allí se encuentran los fines básicos que instauró el constituyente. El primero de ellos es de fortalecer la unidad de la nación. Y el segundo, el de asegurar algunos principios que considera sumamente valiosos. 2. El segundo gran elemento del preámbulo son aquellos principios que se quieren asegurar, dentro de los cuales se encuentra la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, estos como principios. Además, tenemos
dentro de la Constitución dispuesto algunos valores, dentro de los cuales están la convivencia, la justicia y la paz. Por último, tenemos las motivaciones, donde están la consecución de un orden político, jurídico y económico, político, económico y social justo, me excuso. Tenemos entonces estos 4 elementos que se configuran y que dan un abrebocas de aquello que se encuentra consagrado en el preámbulo. Entonces, recapitulando estos 2 primeros elementos, podemos decir que el preámbulo es el elemento que se encuentra antes del paginario principal o que da un abrebocas al mismo. Desde el punto de vista de la Constitución, será el párrafo que se encuentra antes del contenido primigenio, el contenido o el articulado de la Constitución. Tendremos además también que el preámbulo tiene 4 elementos primordiales. Están los fines, están además los principios, los valores y las motivaciones. Los fines son fortalecer la unidad nacional y asegurar unos principios. Los principios explícitos que se encuentran enunciados allí son la vida, el trabajo, la igualdad, la libertad y la participación. Los valores son la convivencia, el trabajo, la convivencia, la libertad, la convivencia, la justicia y la paz. Y por último, las motivaciones, o la motivación, que es la búsqueda de un orden político, económico y social justo. Bien, una vez vistas estas 2 partes, vamos a la tercera parte, que gira en torno al contenido general del preámbulo. Y del contenido general, y más bien el contenido normativo o las disposiciones del preámbulo, podemos indicar que este tiene, además de los 4 elementos que dije hace un momento, que son elementos textuales, tiene también unos enunciados normativos. Tiene entonces valores y principios. Pero acá es menester hacer un alto para explicar cuáles son los elementos que identifican a esas disposiciones normativas, es decir, a los valores y a los principios. Y sobre ello quiero evidenciar o traer aquí a esta discusión al doctor Robert Alexy, que es uno de los teóricos que aborda, a mi modo de ver, de mejor manera esta conceptualización. Este autor indica que los principios son mandatos, al igual que las reglas son mandatos. Sin embargo, los principios son mandatos que buscan lo óptimo, que buscan llegar hasta cierto nivel. Es lo que él denomina mandatos de optimización, que por cierto, esa optimización o buscar lo óptimo o lo mejor posible sobre una situación depende de las circunstancias de hecho y de los elementos normativos que allí se pueden configurar. Dicho de otra manera, allí se encuentran los elementos fácticos y jurídicos que permiten vislumbrar qué tan óptimo puede llegar a ser la aplicación de un principio frente a una situación particular. A modo de ejemplo, puede encontrarse la situación en la cual un niño menor de edad necesita una transfusión de sangre y en esa transfusión de sangre esto que por cierto es indispensable. Sin embargo, los padres prohíben la transfusión de sangre del menor por circunstancias religiosas o de algún tipo o de opinión personal. Allí entonces se verán enfrentadas 2 situaciones. Por un lado está la vida del niño y el derecho y la supremacía de los derechos de los menores, y por otro tendremos el libre desarrollo de la personalidad en torno a los padres, y en este caso particular, si bien uno y otro son principios, pues en este caso tendrá aplicación o tendrá superioridad el derecho de los padres
tendrá supremacía en el ejercicio ponderativo, en la vida del menor frente al libre desarrollo de la personalidad de los padres. Ahora bien, cuando hablamos de reglas, hacemos alusión a mandatos categóricos que permiten, prohíben u obligan a hacer algo. Es así como podemos traer aquí en esta disertación el artículo 103 del Código Penal, el cual dice: el que mataría a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Nótese cómo este enunciado, cómo esta regla tiene una estructura muy definida. Y es que allí tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Dentro del supuesto de hecho se encuentra el elemento factual en el cual debe adecuarse la situación para que pueda conseguir o para que se pueda adecuar y trae como consecuencia la, 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 la pena privativa de la libertad de 208 con 150 meses. Y eso es lo que denominamos de un parte, la primera de ellas, el supuesto de hecho, y la segunda, la consecuencia jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, si alguien mata a otro, si X mata a Y, la consecuencia jurídica será que incurre en prisión de 208 a 450 meses. Por otro lado, cuando hablamos de los valores, son elementos axiológicos que son importantes para una sociedad. Los valores los podemos ver desde el punto de vista individual y los podemos ver desde el punto de vista social. Para un valor individual, ¿no? Teniendo en cuenta que un valor es algo que es valioso para alguien, pues entonces pues lo que sea valioso para un individuo se convertirá en un valor, ¿no? La responsabilidad de una persona al llegar temprano, no sé, diferentes tipos de valores que pueden existir allí. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, allí en el preámbulo se plasman los valores que para la sociedad son sumamente importantes. Tenemos entonces una triple clasificación de las disposiciones jurídicas que se encuentran en el paginario de la Constitución. Tenemos por un lado los valores, que son elementos axiológicos, que son elementos de valor sobre algunas situaciones sociales. Tenemos además los principios, que son mandatos de optimización, que deben ser cumplidos en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas. Y por último tenemos las reglas, que son mandatos categóricos que permiten, prohíben u obligan a hacer algo. Teniendo esto claro, debemos recordar que el preámbulo contiene valores y principios. ¿Cuáles son los valores? Pues habíamos hablado hace un rato que está la convivencia, la justicia y la paz, mientras que los principios son la vida, el trabajo, la igualdad, la libertad y la participación. Bien, entonces, vamos ahora con el valor normativo del preámbulo. ¿Cuál es el valor que él tiene? Sobre esto podríamos decir, por ejemplo, que por ser el elemento que se encuentra antes de el articulado, pues no tendría valor normativo. Sin embargo, esta es una respuesta errada, ya que el preámbulo constitucional, según la Corte Constitucional, tiene pleno carácter vinculante. ¿Y qué se entiende por pleno carácter vinculante? Pues se entiende que es obligatorio. Es más, puede ser exigible a través de los jueces. Por lo tanto, podemos decir que el preámbulo de la Constitución colombiana tiene esa obligatoriedad o vinculatoriedad. Preguntémonos por qué. Pues hay varios argumentos poderosos, quiero traer a colación dos. Lo primero es que el preámbulo de la Constitución fue hecho por el órgano establecido para crear la Constitución.
y en ese caso la Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, tenemos que el preámbulo siguió el procedimiento de formación como todo el articulado constitucional. O sea que mal haríamos en pensar que si el preámbulo fue creado por el órgano establecido para el tal fin y siguiendo ese procedimiento, no tuviera carácter vinculante. Entonces, recapitulando, podemos decir que el preámbulo de la Constitución tiene carácter vinculante. Podemos decir que este carácter vinculante se adecúa, entre otros, o se justifica, entre otros, porque el preámbulo fue hecho por un órgano establecido para tal fin y además siguió el procedimiento establecido. Y recapitulando también, podemos decir que hay ciertas disposiciones normativas dentro del preámbulo. Allí hay valores y principios, pero para poder entender la diferencia entre valores y principios, o para poder entender ello, pues tenemos que saber qué son valores y qué son principios. Ya había explicado que los valores son elementos axiológicos que tienen una valía para la sociedad. De hecho, son muy importantes. Además, tenemos los principios, que son mandatos de optimización, que deben ser cumplidos en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas. Y por último, y aunque no se encuentra en el preámbulo y por ello no es menos importante, las reglas, que son mandatos categóricos que permiten, prohíben u obligan a hacer algo, y usualmente tienen una estructura, que es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Algo que no había indicado, y es que existe entonces diferencias entre unos y otros. Mientras que los valores son amplios, abstractos e indeterminados, como por ejemplo la justicia, podemos decir que los principios pueden, en un caso particular, ser utilizados para la resolución de un caso, ¿cierto? Teniendo en cuenta las herramientas hermenéuticas. Y por último, los principios son concretos y son determinados. Por lo tanto, será entonces la diferencia de grado, porque mientras que los valores son amplios, abstractos e indeterminados, los principios también son abstractos e indeterminados, pero no tienen el mismo nivel de indeterminación que los valores, mientras que las reglas son un poco más concretas, sin dejar de lado que también tienen cierto nivel de abstracción. Y por último, su estructura. La estructura de las reglas suele tener un supuesto de hecho y hay una consecuencia por no cumplir ese supuesto de hecho, mientras que los principios son supuestos que envían hacia lo óptimo, intentan optimizar las situaciones. Por lo tanto, recapitulando en total, hemos visto de manera introductoria qué es el preámbulo. También abordamos cuáles son los contenidos del preámbulo. También dijimos que dentro de los contenidos del preámbulo existían disposiciones normativas, valores y principios, y explicamos esos elementos. Y también hablamos un poco sobre el valor normativo, el carácter jurídico del preámbulo, y sobre él dijimos que tiene pleno carácter vinculante. Sin embargo, por estar integrado por valores, pues su carácter vinculante no es directo. O sea que tiene carácter vinculante, pero no directo. Sirve en este caso como criterio de interpretación. Espero que el tema haya quedado entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.